Hola, bendiciones. Sabemos que desde el punto de vista administrativo, la identidad personal hace referencia al conjunto de datos o informaciones que sirven para identificar a una persona, para diferenciarla de otras. Nombre, fecha de nacimiento, huella digital, número de documento, número de registro social. Y estos elementos me permiten saber quién soy. La identidad personal también es el conjunto de rasgos característicos de un individuo, como sus actitudes, habilidades, su carácter, su temperamento, sus virtudes y aún sus carencias, todo lo cual permite que éste se diferencie de los demás y reconozcan su individualidad y su personalidad. Ahora bien, como discípulos de Jesús, ¿cuáles son las características o el modo que tienen los demás para identificarme como discípulo de Jesús? Primeramente, conocer nuestra identidad en Dios, es saber quiénes somos con respecto a nuestro Creador y, por supuesto, conocerlo a Él. La naturaleza de Dios, su esencia, es el amor, y con amor nos creó para propósitos específicos. Cuando tenemos clara nuestra identidad como discípulos de Jesús, seremos capaces de defenderla y mostrársela a los demás. La identidad en este caso es saber quién soy, el propósito y saber para qué estoy. Con esto podemos proyectarnos hacia un futuro espiritual basado en las decisiones también que tomemos en nuestra vida. Pero quiero remarcar esto, que quién es uno y lo que quiere llegar a ser debe ser inspirado en Dios y por Dios. Cada discípulo que caminó con Jesús tenía su propia identidad. ¿Quiénes eran? Pescadores, recaudador de impuestos, tenían su propia familia de origen, sanguínea. Cuando los discípulos conocen a Jesús, sin perder su identidad de origen, al seguir a Jesús van incorporando sus enseñanzas, incorporando cambios de comportamiento, de carácter, y van tomando decisiones. Dejan toda actividad que hasta ese momento estaban desarrollando para seguir a Jesús, para seguir al Maestro. Jesús va dejando huellas y ellos siguen sus pisadas. Van incorporando enseñanzas que hasta ese momento les eran desconocidas, porque un discípulo es un alumno que va absorbiendo e incorporando todas las enseñanzas de su Maestro para ponerlas luego en práctica, incluso a veces hasta sus gestos, su modo de hablar. La admiración muchas veces es tal por el Maestro que hasta incluso se adopta la forma de andar del Maestro. Y tenemos un claro ejemplo en los 12 que siguieron a Jesús, pero a mí especialmente me impacta la vida de Pedro. Pedro es aquel que dijo frente a todos los discípulos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero en un momento de debilidad, asustado, con mucho miedo, aterrado diría yo, negó que conocía a Jesús. Dice la Biblia en Lucas 22 que cuando arrestaron a Jesús, lo llevaron a casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió desde lejos, a cierta distancia. Seguramente recordarás este relato de ese momento tan dramático de la vida de Pedro. En los versículos de Lucas 22, los versículos 54 al 59, dice: encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Pedro se sentó con ellos, quizás con la intención de confundirse entre ellos para no pasar un mal momento, pienso yo. Dice: una sierva vio a Pedro sentado allí, lo pudo ver por la luz del fuego, lo miró bien de cerca y dijo: este hombre también estaba con él. Pero Pedro lo negó: mujer, yo no lo conozco. Un poco más tarde alguien vio a Pedro y dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: no, hombre, no lo soy. Pasó casi una hora y otro insistió: es verdad, este hombre estaba con él, es de Galilea. Pedro dijo: hombre, no sé de qué estás hablando.
En ese momento, mientras Pedro todavía estaba hablando, el gallo cantó 3 veces. Pedro le falló a Jesús. Más allá de nuestras fallas, equivocaciones, pecados, el Señor siempre nos da una nueva oportunidad de restaurar nuestra relación con Él y recuperar la identidad como discípulos. Pedro se equivocó y lloró amargamente, pero se volvió a Jesús. Jesús lo perdonó, lo restauró, lo puso nuevamente para servirle. Nuestra identidad como hijos no va a cambiar porque tenemos el sello, la huella del Espíritu Santo. Esto nos marcará para siempre como hijos, pero qué importante poder conservar, cuidar la identidad como discípulos de Jesús. Fundamentalmente, la identidad determina el propósito. ¿Quién soy y qué hago? Dice 1 Juan 2:6. El que afirma que está unido a Cristo debe vivir como Jesucristo vivió. Cuando seguimos a Jesús, caminamos con Él a diario, seguimos sus pisadas, fijamos nuestros ojos en Él, tomamos sus enseñanzas, las aplicamos como modo de vida, nuestra huella espiritual será claramente identificada por lo que nos rodea. Seremos identificados como discípulos de Jesús. Dios te bendiga.